Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es José Armando Corona y soy compositor y técnico superior en sonido. Bienvenidos a este episodio en donde les mostraré cómo compuse una pequeña pieza orquestal con la ayuda de la librería Big Band Orchestra de la compañía Vienna Symphonic Library y veremos cómo pasar de esto a esto. Así que quédate conmigo y no te lo pierdas. Comenta y pregunta las dudas que te surjan, que estaré encantado de ayudarte. Utilizo como secuenciador Cubase 10 junto con Bien Ensemble Pro 7 y como software de notación Dorico 3. Pues vamos a ello. Exploremos las articulaciones que Big Band Orchestra nos ofrece. Comencemos por las notas cortas. Observen cómo al tocar con mayor presión, la instrumentación crece en consecuencia. Pasemos ahora a las notas largas. Con el fader de expresión y el Velocity Crossfade exclusivo de Vienna Symphonic Library, puedes conseguir un realismo y una expresividad inigualables. Y por supuesto, no olvidemos los crescendos orquestales, que al estar grabado al mismo tiempo y en el mismo sitio, Synchron Stage en Viena, la unidad y la grandeza se pueden sentir. Una vez seleccionadas las articulaciones, me dispuse a componer una pequeña pieza en donde poder utilizarlas. Como compositor, para mí, es muy importante tener un esquema global de lo que va a ser la pieza antes de empezar. Me gusta dejar claro desde un principio aspectos como tempo, forma, articulaciones y dinámicas, entre muchas otras. La mayoría de las veces me gusta componer al piano, después hacer un borrador orquestal y finalmente hacer la orquestación completa. Sin embargo, en esta ocasión, gracias a Big Band Orchestra, la orquestación la hice directamente desde el borrador orquestal que hice en Dorico. Es de gran ayuda tener este tipo de librerías porque rápidamente te haces una idea de la sonoridad que quieres plasmar. Al interiorizar el funcionamiento de Big Band Orchestra, decidí secuenciarlo por capas. Así que creé 5 instancias en Bien Ensemble Pro 7 y 5 Rack Instruments en Cubase 10. Basándome en el borrador orquestal, comencé con la orquestación virtual. Decidí dividirlos por registros para tener un mayor control sobre las distintas familias instrumentales. Comencemos por los agudos. Estos llevan el mayor peso melódico, y lo mejor para ello es hacer uso de las notas largas, notas marcatos y crescendos orquestales según el carácter necesario. El registro medio se encargará de llevar el peso armónico. Para esto, en el mixer activé los micrófonos de esas secciones para tener más sonoridad de los vientos madera, trompas y trompetas. El registro grave se encargaría del acompañamiento. Es por eso que activé los micrófonos de los contrabajos, para obtener ese mordente tan característico de estos instrumentos. Utilicé los graves 2 como refuerzo al acompañamiento con la sección de metales, y para ello activé los micrófonos de las trompas. Ya solo nos queda hablar de la percusión. Los timbales, el plato suspendido, el bombo orquestal, la pandereta y la caja son los instrumentos que elegí para formar el conjunto de la percusión, sacados de la librería Epic Orchestra, que al ser grabados en el mismo sitio Synchron Stage en Viena, el empaste fue inmediato, otro gran producto de la compañía Vienna Symphonic Library. Finalmente hice la mezcla
y ya tenía una maqueta orquestal de gran calidad, como se puede escuchar. Si tienen alguna duda, escriban en los comentarios y con gusto les responderé. Saludos y hasta el próximo episodio. Muchas gracias.